Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un abrazo fuerte a la gente bien informada. Bienvenidos, curiosos, dudosos, conspiranoicos, pero con rigor, y gente que no se cree nunca la versión oficial. Gracias por estar ahí. En las emisoras de Decisión Radio estamos cada día, y en Gran Vía Radio Barcelona a las 6 de la tarde, BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leonesa a la 1. Un abrazo a H50, el cierre digital, 24heconomia.com y tantos amigos y digitales que reproducen este espacio, parte de él. El objetivo no es otro que saber lo que ocurre a nuestro alrededor y no creernos casi nunca lo primero que nos cuentan. Y haciendo eso, le aseguro, estará usted bien informado, tendrá su propia opinión. Empezamos. Castellón Confidencial. Bueno, que sí, que el mediador ha tirado de la manta, que al fin ha dicho el nombre de quiénes son los 15 que estuvieron en la cena, que no eran 15, que al final eran 9, y que con nombres y apellidos se lo ha explicado al amigo Eduardo Inda de OK Diario. Como ya nos avanzó aquí, hay mujeres que estuvieron no una, sino hasta en 3 reuniones de Tito Berni y los empresarios. Que digo yo que eso es lo más grave, ¿no? Lo más grave no es que pagaran prostitutas, cocaína y marihuana, que lo hicieron con el dinero de un empresario, sino por qué se dejaban invitar por el empresario. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta. Porque, señores, al general de la Guardia Civil le han encontrado una cuenta en Bélgica donde presuntamente hay 32 millones de euros. Han oído bien. 32. En su casa, 61.000 euros en una caja de cartón, que eso debería ser para los gastos. Estaba a punto de dar un pelotazo en Cabo Verde, en África, por el que pedía 3 millones de comisión. Aquí no hablamos de Viagra y de cocaína, no. Aquí hablamos de decenas de millones de euros de dinero público otorgados a dedo, parte de ellos de fondos europeos, a cambio de favores. Por lo tanto, los que estuvieron en esa cena, y ahora sabrán quién fue el que, según el mediador, se fue y contrató sexo, pero los que estuvieron en esa cena, lo que quiero que cuenten es cuál fue el favor. ¿Por qué se dejaron invitar 1, 2 y 3 veces por un grupo de empresarios en esta trama? ¿Qué consiguieron a cambio? Parece fácil, ¿verdad? La pregunta es muy evidente, muy sencilla, pero no responden. Estos son los nombres de los diputados que asistieron a la comida en Ramsés. Son 15, entre invitados, Tito Berni, mediador. Aquel día solo fueron un pequeño grupo de ellos, 27, al Congreso de los Diputados, porque había confinamiento y restricciones de movilidad. Por lo tanto, ha sido muy fácil. Según el mediador, en esa cena estuvo los diputados de León, Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández. Estuvo Guillermo Antonio Meijón, diputado en Pontevedra. Asistió a más de una reunión. Estuvo Manuela Rivas, diputado por Ávila. Estuvo también en la cena Uxía Tizón, diputada por Orense. Estuvo Ana Prieto Nieto, diputada por Lugo, que también asistió a un par de almuerzos más, era el tercero. Estuvo la diputada por Sevilla del PSOE, Beatriz Micaela, y estuvo Indalecio Gutiérrez Salinas, diputado por Almería. De este último diputado habla el mediador. ¿Indalecio Salinas pidió cocaína? A mí se me informa que sí. ¿Y marihuana? Sí. ¿Y cuántas veces se fue Indalecio Salinas de prostitutas pagadas por ustedes? No, vamos a ver, ellos no pagan ni el agua, pagan. Ni en el Congreso para desayunar.
¿Lo pagó todo usted? Los empresarios. Yo nunca he pagado. Mire, don Eduardo, hay que dejar claro que yo nunca pagué nada. ¿Y los empresarios pagaron las prostitutas de don Indalecio Salinas? Todo. Al empresario que le toque es responsable, desde que llega a Madrid, de todo. ¿Sabe lo que es todo? Prostitutas, comidas, alcohol, todo. El empresario lleva informado a lo que tiene que hacer. Indalecio Salinas, pack completo menos Viagra. Yo lo dejo entrever, le repito, yo no quiero mentir, pero no voy a decir que sí porque no lo sé. Pero prostituta seguro. Pero a día de hoy me puedo enterar todavía, ¿eh? Pero prostituta seguro. Sí, 100%. Ya puede negar la mayor, pero 100%. Señores, esto se ha publicado esta madrugada y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no hay foto. Si hay foto, te echan del partido, del PSOE. Si no hay foto, bueno, pues ahí queda la palabra de uno contra otro, ¿verdad? Insisto que el caso de que hayan pedido un servicio de prostitutas con Viagra, marihuana y cocaína no es lo importante. Es lo que llama la atención. Lo importante es qué hacían estos diputados y diputadas del PSOE 1, 2 y 3 veces reuniéndose con empresarios de esta trama y dejándose querer, porque no pagaban ni la comida, ni el almuerzo, ni la cena. ¿Qué hacían? ¿A cambio de qué? ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué con ellos? ¿Por qué no con otros? ¿Se dejaron sobornar? Que esa es la pregunta que está en cabeza de todos. ¿Se dejaron sobornar? Hay varios de ellos que consiguieron contratos con la administración. Nada de esto podría haberse realizado sin consejerías de Canarias y movimientos importantes en ministerios de Madrid. Y aquí va lo grave de esta historia. Les doy un dato. Hay una exministra implicada en la historia, mujer, y 2 ministros que tuvieron relación con la trama, que firmaron subvenciones. La exministra concretamente firmó subvenciones y otorgó ayudas a los empresarios a los que se le dijo. Habrá que preguntarse a cambio de qué. Esto no ha hecho más que empezar. No se queden solo con las fotos de la cocaína y las prostitutas, porque decenas de dinero público se ha ido a dedo donde ellos han dicho a cambio de sobornos económicos y de regalos millonarios en ocasión. Estás escuchando Castillón Confidencial. ¿Conoces la Agenda Urbana 2030 de Alcalá de Henares? Alcalá cuenta con un plan de acción que la llevará a convertirse en una ciudad más sostenible y de futuro. Un plan que comprende hasta 60 grandes proyectos como la ampliación de las zonas peatonales y la implantación de zonas de bajas emisiones en el casco histórico, la rehabilitación del mayor museo de esculturas al aire libre de Europa o la construcción de pasarelas ajardinadas sobre las vías del tren para unir los barrios. Visita la web de la Agenda Urbana de Alcalá de Henares y descubre todo lo que tiene que ofrecer. Concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos y Oficina Horizonte Alcalá 2030. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ha vuelto a ocurrir navajazos de nuevo en Madrid, de nuevo reyertas en las calles. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. ¿Qué ha sucedido? Hola. Hola Albert, ¿qué tal? Volvemos a dar la noticia que venimos dando en demasiadas ocasiones aquí en Madrid. Un varón de 45 años fue apuñalado en múltiples ocasiones, herido de gravedad, con un arma blanca. Los hechos ocurrieron en la calle de Concha Espina, más o menos a la altura del número 24. Y apenas hace 2 días, el martes pasado, a las 20:30. Toda esta información está contrastada, la da Emergencias Madrid, que además dice que se encontró a un hombre tendido en el suelo en la mencionada calle con múltiples heridas en el tórax, en el abdomen, en el cuello y en el brazo. Es decir, se ensayaron con él los autores de este hecho delictivo. Los sanitarios
trataron de recuperar a la víctima, que ahora mismo está ingresada de forma grave en el Hospital de la Paz. Es uno más de los muchos apuñalamientos que existen en Madrid, ya sea por las mal llamadas o que no quieren que las llamemos bandas latinas, ya sea por ajustes de cuentas, ya sea por cualquier otro motivo. Las armas blancas son la principal causa o el principal elemento para las lesiones o este tipo de lesiones en Madrid e incluso de fallecimientos, de asesinatos. Se están utilizando las más armas blancas. Por tanto, la petición es la que venimos haciendo siempre en este programa. Se tienen que tipificar, se tienen que castigar aún más las armas blancas en el Código Penal. Nadie puede estar con un cuchillo, con un arma blanca, a las 8:30 de la tarde en una zona céntrica de Madrid. Y si ese alguien es interceptado por la policía, tiene que tener una pena grave, una medida de prisión. Y esto, hasta que no lo entendamos, no evitaremos este grave problema que tenemos. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Les contaremos más, como digo, tenemos novedades del caso Tito Berni. Hombre, y hoy ha ocurrido un hecho sin precedentes. Déjenme saludar a Hugo Pereira, director de 24heconomía.com. ¿Cómo estás, compañero? Pues un placer estar contigo, como siempre, Albert. Un placer. Politólogo, a punto de publicar un libro. Exacto. Que contará muchas cosas del PSOE, solo les digo eso. Y prepárense porque las conoce todas este periodista. Ricardo Rodríguez, empresario, economista. Qué bien que vengas hoy con el lío de Ferrovial. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien hallado, Albert. Muy bien, aquí con muchas cosas que explicar, con muchas cosas. Decía que hoy ha ocurrido algo sin precedentes, que es que el país por primera vez habla del caso de Tito Berni. Lo digo porque, fíjense, han pasado 10 días casi, ¿verdad? Ni una línea en portada, ni una línea en el digital, nada. Hoy en portada, al fin, abajo a la derecha, casi que no se ve, y sin nombrar a Tito Berni, publica 10 líneas. El titular: el general del caso Mediador guardaba 61.000 euros en una caja de zapatos. Claro, entiendo que para el país, si se apunta un guardia civil, si se publica, y si se apunta un diputado socialista, no. Es evidente, acaban de demostrar cuál es su sesgo, ¿no? Cuál es el límite en el que ellos están. Me da mucha pena contar esto así porque El País había sido un periódico de referencia como la Agencia EFE, como el CIS y como tantos y tantos organismos, instituciones, medios de comunicación que han sido fagocitados, manoseados por este gobierno y los han convertido en el Pravda, en el diario oficial. Hugo, que no publiquen nada durante más de una semana demuestra lo que es El País, ¿no? Me da pena. Ante todo pena, efectivamente. De hecho, hasta los periodistas tenemos esta guía, ¿no? del País, de cómo escribir. O sea, es decir, El País fue toda una referencia para los periodistas de estilo, de cómo escribir, de hacer buen periodismo. O sea, eso fue El País en su momento, ¿eh? Y en estos momentos, ese mismo País, que insisto, fue digamos, una escuela para periodistas, pues ahora se ha convertido pues en una escuela de a ver cómo se cambia el enfoque de una noticia para que siendo un caso de corrupción del PSOE, pues no parezca que es del PSOE y por tanto señalar a un guardia civil. O sea, para eso quedó El País, ¿eh? Es decir, es verdaderamente alarmante a lo que estamos asistiendo, no solamente a este caso de corrupción que, como tú decías bien antes, Albert,
Es decir, el fondo, lo que subyace es una auténtica trama de corrupción, tal y como se está investigando, tal y como se está viendo de empresarios con políticos, porque esto de las putas y la cocaína es lo adicional, ¿no? Es escabroso, es asqueroso, es vomitivo, pero es lo adicional. Lo que hay por debajo es toda una auténtica trama de favores, de intereses, de dinero público malgastado en amiguetes, y eso es lo que subyace bajo el caso Mediador. Y el país, pues lo que está haciendo es buscar el enfoque para que no parezca que es del PSOE. O sea, lo que quedó el país es increíble, ¿eh? Me da mucha pena. Bueno, antes de volver al tema que nos ocupa, ha ocurrido algo gravísimo, en mi opinión, y tampoco lo van a ver habitualmente en la mayoría de medios de comunicación. Universidad Complutense, pública, la paga usted y yo con los impuestos. Censuran un acto en memoria de las víctimas del terrorismo. Organizaba el acto Sacabat. Ya les conocen los chicos en Cataluña que son constitucionalistas, no indepes, y son acosados en su universidad catalana cada día. Y también los chicos y chicas de Libertad Sin Ira, otra asociación que desde Madrid actúa en memoria de las víctimas del terrorismo. Era un acto en el que iba a participar Fernando Savater, Marimar Blanco, y se iba a celebrar este viernes a las 6 de la tarde. Bueno, les han obligado a censurarlo todo. Querían cambiar el nombre del acto, el cartel del acto, e imponer ellos a los ponentes. Es algo increíble. Está al teléfono Diego Yáñez, miembro de Libertad Sin Ira. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, Albert, gracias por la oportunidad de venir acá a contar lo que pasa día a día en la universidad. Bueno, hay que decir que Diego es venezolano. Estás estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y jamás se había celebrado un acto como este en la Complutense. ¿De verdad jamás se hizo un acto en memoria de las víctimas? Sí, pues es una realidad que este tipo de actos no suelen pasar en la Complutense y menos en mi facultad. Pues no, la idea era que se hiciese en mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, en la que hay pintadas de Goraeta por todos lados, y queríamos venir aquí a tocar temas que nunca se habían tocado, y si no hubieran sido por Libertad Sin Ira en colaboración con Sacabat, nunca se hubiese celebrado un acto en conmemoración a las víctimas del terrorismo, que bueno, que creo que es algo que a los jóvenes pues nos debería involucrar, pues, ¿no? El cartel, ustedes no lo ven, yo lo tengo delante. El cartel se ve una imagen de Hipercor en blanco y negro, la imagen del guardia civil llevando a una niña herida en el cuartel de Vic, seguro que la recuerdan, y unas pintadas en un cristal de la universidad insultando a la gente. ¿Qué les molestaba de esta imagen para cambiar el cartel? Bueno, la cosa es que ellos se sintieron un poco relacionados con la imagen de la facultad, pues como muchas personas ya saben, o los que no, mi facultad tiene pintadas por todos lados, o sea, da una muy mala imagen en ese sentido. Sí, es una realidad que hay pintadas de Goraeta, hay pintadas amenazas de muerte hacia nosotros, nos han dicho que estamos en sus listas, cosas que me parece característica del País Vasco hace 30 años, ¿no? Y esto pasa hoy en día en la universidad más importante de España. La cosa es que también en cuanto a la censura del cartel, nosotros habíamos puesto una foto de Sánchez y de Otegi, ¿verdad? Porque consideramos que un pacto con Bildu por parte del PSOE es totalmente grave. Es un partido que ha hecho apología al terrorismo y que, bueno, su origen está en ETA. Y eso fue lo que nos intentaron censurar. No dejaron que pusiéramos una foto de Sánchez y de Otegi cuando ellos son los principales, bueno, cuando Otegi es una cara de lo que es ETA. Pero a ver, y Sánchez es pacto, pues, ¿no? Claro, ahí hace pocos días o semanas Pablo Iglesias hizo un acto. Ahí los actos en el otro sentido son constantes. ¿Les revisan tanto lo que hacen, la foto que ponen o no? Claramente no, o sea, y lo más grave de todo es que aquí vienen personas hasta ajenas a la facultad a promover mensajes de izquierda y no hay ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de traba como se nos hace a nosotros constantemente. O sea, Pablo Iglesias tuvo un acto el jueves pasado con una ministra de Pedro Castillo, que todos sabemos que Pedro Castillo es un hombre que intentó darle un golpe a la democracia en Perú.
y hay charlas feministas, socialistas y comunistas en la universidad constantemente. Hubo una también la semana pasada que la daba una asociación que ni siquiera era parte de la facultad. Nosotros queríamos que este acto se hiciese en nuestra facultad, queríamos que se llevase a cabo, accedimos a todas las condiciones que nos pusieron porque nuestra finalidad en verdad es conmemorar a las víctimas del terrorismo. Más allá de eso, no nos conviene que se cancelen actos en nuestra universidad porque da mala imagen a los estudiantes también. ¿Quién va a querer venir a estudiar a una universidad en la que no se puede hablar de las víctimas del terrorismo? Entonces, claro, nosotros queríamos conmemorar a las víctimas del terrorismo, se nos ponen un montón de trabas, se nos imponen traer a ponentes de izquierda, cuando estas personas aquí pueden hacer actos proclamando la República o hablando del Che Guevara o de Chávez y no pasa nada, ¿sabes? Es tremendo. Bueno, señores, hasta los ponentes, ¿a quién acusas? ¿A quién creéis está detrás de tanta censura en la Complutense? ¿Quién quiere que la Complutense sea suya y que tenga solo una ideología bien marcada? ¿Quién? Bueno, nosotros tenemos clarísimo, yo creo que, bueno, sabiendo mi caso particular, que nací en Venezuela, la izquierda es un modus operandi, ¿no? O sea, ellos tratan de imponer ideas, de silenciar a los que piensan diferente. Es la manera de hacerse con la educación y adoctrinar a las personas que están en las universidades. Si es una realidad que hay gente en la institución que tiene esta ideología de izquierda totalitaria, que trata de censurar a cualquier persona que piense diferente a ellos. Pero lo bueno es que hay asociaciones como Libertad Sin Ira o como Sacabanda en Cataluña que están dándole cara a la izquierda en la universidad. Sí, pero dame un nombre. Sé valiente. Bueno, o sea, es una realidad que por parte de decanato... la decana. Sí, y lo más... Esther del Campo se llama la decana, Esther del Campo. Sí. ¿Y tú crees que ella es la que dirige la censura o interviene para que exista y para unos dejarles hacer y a vosotros no dejarlos ni respirar? La cosa es que ella es candidata a rectora, ¿no? Y eso es lo más grave, que ella ahorita mismo está en una campaña para ser rectora de la universidad. Y es muy grave que este tipo de ese tipo de cosas que pasan en la facultad se expandan por el resto de la universidad, pues no. Claro. Oye, esos carteles de Gora Eta, de Mátalos, ¿no los quita nadie? Los quitamos nosotros. Somos nosotros los que nos llenamos de valentía y los quitamos, porque precisamente ellos cuidan que no se quiten este tipo de carteles. El estudiantado está a favor de que estén. Dicen que las pintadas de Gora Eta le dan un toque característico, así lo califican. Por favor, estamos locos. Oye, estás en la Facultad de Ciencias Políticas, por lo tanto, Pablo Iglesias no te da clase a ti, pero está dando clase ahí. Confírmame si es cierto que solo tiene 4 o 5 alumnos. Sí, eso es una realidad. Pobres alumnos a los que le da clase, pues no. Bueno, debe ser gente de Erasmus que no sabe quién es o no conocen antecedentes. Otra pregunta. Monedero también está dando clase allí. Ahí está el germen de Podemos. ¿Monedero fue profesor tuyo? Sí. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que es un poco adoctrinador, pues, ¿no? O sea, yo tuve muchos choques el primer día con él porque me intentaba contar una realidad de Venezuela que no era la que yo había vivido, ¿no? En parte. Pero también él abiertamente hacía campaña en contra de la derecha en la universidad. Casualidad, él me dio clases en el periodo electoral aquí en la Comunidad de Madrid y él abiertamente pedía el voto de Podemos en clase y eso es algo que es totalmente grave. El voto en clase para Podemos, por favor. Pidiendo el voto. Oye, me cuentan, yo me entero de todo, que Monedero te expulsó de clase. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Bueno, él y yo peleábamos constantemente. Bueno, debatíamos en clase y él obviamente mi verdad no le gustaba, pues, ¿no? Y un día decidió que ya estaba cansado de mí y me pidió que por favor nos viésemos el día del examen, que cada vez que iba a clase la arruinaba. Y que era mejor que por el bien de todos que no volviese a las clases y que nos viéramos el día del examen. Qué fuerte. ¿Te suspendió? No, yo creo que se quería deshacer de mí. Se quería deshacer de ti y te aprobó para no volverte a ver. Señores, esto es la Facultad de Políticas, esto es la Complutense, un corralito en manos de un partido, de una ideología que adoctrina desde clase, con carteles pintadas de Gora Eta, y donde si quieres hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo,
te dicen que no. Finalmente vais a hacer el homenaje con Fernando Savater, con toda la gente, pero en Madrid, en Chamartín, ¿verdad? ¿A qué hora este viernes? A las 6 de la tarde en el Centro Cultural Galileo. Vamos a estar ahí llevando el acto a cabo con normalidad. Que creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que ante toda esta cancelación y censura por parte de la universidad se ha perdido el mensaje de lo que era nuestra intención, que era hacer un acto en conmemoración a las víctimas del terrorismo y que en este país los jóvenes tengan una perspectiva de lo que pasó, porque muchas personas no tienen idea de lo que vivió España hace 30 o 20 años, que no es tan lejos, ¿sabes? Sí. Y lo más importante es que se celebren actos como este, impulsados por dos asociaciones jóvenes como lo es Libertad Sin Ira y Sacabat. Enhorabuena, Diego Yáñez, todo nuestro apoyo a Libertad Sin Ira y a Sacabat, que ya lo saben, y aquí estamos para ser vuestro altavoz. Adelante, sois la resistencia. Un abrazo fuerte. Gracias por la invitación. Gracias, Diego. ¿Cómo os habéis quedado, Hugo? Pues alucinante, porque yo también soy estudiante de Ciencia Política, no en la Complutense, sino en la Santiago de Compostela, y yo de lo único que doy gracias es de no haber estudiado en la Complutense de Ciencia Política, porque es que yo así como soy que discutía en el sentido bueno de la palabra, pero yo discutía hasta con profesoras y profesores del Partido Popular, que había algunos en el Santiago de Compostela, algunos son del PP, hay muchos que son de izquierdas, pero algunos son del PP. ¿Y te pedían el voto al PP también? Como no, o sea, no, tan burdo, no, en la Facultad de Ciencia Política de Santiago de Compostela, hombre, todos sabíamos de qué palo era cada uno. De hecho, había unos cuantos que asesoraban o que militaban directamente en el PSOE, sobre todo. Sí que de Podemos creo que no había ninguno, pero en el PSOE eran la inmensa mayoría de profesores, ¿no? de Santiago de Compostela. Pero sí que no llegaban al extremo, salvo Antón Losada, que me dio clase también, el profesor, y que él no es que viera el voto, sino que está todo el día criticando a Cifuentes, recuerdo que le tenía especial intríngulis, y a Esperanza Aguirre, o sea, criticaba a todos los políticos de derechas. Pero bueno, ya te digo, yo menos mal que no di clase en la Complutense, o sea, que no me dieron clase en la Complutense, porque estaría a palos todo el día. A mí sí que me expulsaban seguro. Yo que fui a la universidad en la transición, y en aquel momento pues la policía entraba y hacía cargas, era la época de plena ebullición con manifestaciones día sí día también. Nadie nos adoctrinó, en aquella época ni lo hubiéramos permitido en ningún sentido. Y tampoco había pretensiones políticas de los profesores. No comprendo qué ha pasado. Tampoco había pintadas en mi época. No sé, tú, Ricardo, fuiste a Económicas, yo a la Facultad de Ciencias de la Información, pero no hubiéramos permitido pintadas de grupos ni comunistas, ni nazis, ni Goraeta, ¿verdad? Yo no soy el mejor ejemplo para poder o para explicar cómo era la facultad en Barcelona, porque yo fui a una facultad privada. Y precisamente fui a una facultad privada porque yo estudié Económicas y conocía cuál era un poco lo que en Cataluña llaman el tarannà, ¿no? Que es el sentido que había en aquel momento en la Facultad de Económicas en Barcelona. Y ya había problemas en aquel momento con los independentistas, especialmente de la gente que veníamos como nosotros, de comarcas, es decir, los que veníamos del interior de Cataluña. Y yo salía de lo peorcito, que es la zona de Vic, y no me quise meter en otro sitio para seguir discutiendo con la gente, que es lo que había hecho en los últimos 17 años de mi vida. Yo huí de ello, pero sí que luego fui profesor. Y siendo profesor me encontré ya una facultad muchísimo más radicalizada. Te hablo de los años 2000 a 2006, donde la Facultad de Barcelona estaba realmente polarizada. Y una de las partes, que era la parte independentista, era extremadamente dura, incluso con el profesorado, conmigo. A mí me habían llegado a decir que por qué no daba la clase en catalán. Digo, porque chico, tú aquí estás para aprender. Y yo me expreso mejor en castellano y lo que se trata es de que tú aprendas. Y además tienes 5 compañeros, que uno era venezolano, el otro era peruano, el otro era de otro país, Diego, que no entienden. Exacto, no entienden lo que, si me pongo a hablar en catalán, y aquí se trata de comunicar, no de reivindicar. Sin duda, sin duda. Señores, nos tomamos un Vichy catalán, agua de Vichy, agua buena, para mejorar estados de salud, para estar fuertes por dentro y por fuera. Vichy catalán no puede faltar en ninguna casa. Reduce la acidez de estómago, rebaja el colesterol malo. Vichy catalán es posiblemente la mejor agua del mundo. Dentro de poco nos vamos a Alcalá de Henares a realizar este programa y me voy a llevar una botella de Vichy.
¿Conoces la Agenda Urbana 2030 de Alcalá de Henares? Alcalá ampliará las zonas peatonales e implantará zonas de bajas emisiones en su casco histórico. Gracias a la Agenda Urbana 2030 se va a conseguir un entorno de mayor calidad ambiental y nuevas zonas de convivencia que beneficiarán a los vecinos, turistas, trabajadores y estudiantes que transitan por la ciudad cada día. Alcalá de Henares es una ciudad amigable con el medio ambiente y la movilidad sostenible, un referente de ciudad del futuro con un increíble pasado. Visita la web de la Agenda Urbana de Alcalá de Henares y descubre todo lo que tiene que ofrecer. Concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos y Oficina Horizonte Alcalá 2030. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Abril del 2019, Pedro Sánchez en Las Palmas de Gran Canaria. Meeting. A 1 metro de él, 1,5 metros, Tito Berni. Y avanzar también significa desterrar la corrupción y reivindicar la limpieza en el ejercicio de la actividad pública. Ofrecimos esa alternativa para dar una salida a la situación política española, de decadencia, de degradación institucional como consecuencia de la corrupción sistémica del Partido Popular. Nosotros lo que queremos es una España en la que las mujeres sean libres, seguras y vivas. Esa es la España que nosotros queremos. Hablando de las mujeres, contra la corrupción, criticando al PP a 1,5 metros de Tito Berni. Salen todos los vídeos, en todas las fotos, porque no era uno cualquiera. Era un peso pesado del PSOE en Canarias. Y hay que decir que él dice que le han suspendido de militancia, que no le han expulsado. Esa limpieza que se llenan la boca ahora todos. No. Fíjense, incluso hace algo tan feo María Jesús Montero. De verdad, qué perra de presa sería de buena si fuese un animal esta ministra, ¿eh? Intenta, pero no cuela, desviar la atención. Escúchenla. Que se empeña en intentar darle vuelo a este caso, lo que intentan es tapar los casos de corrupción del Partido Popular, gravísima, los WhatsApp que hemos escuchado a propósito de la Kitchen, donde el presidente de la Audiencia Nacional se cartea, se está escribiendo con el número 2 de la cúpula de Interior. ¿Ustedes creen de verdad que volviendo a la Kitchen nos vamos a olvidar de lo que está ocurriendo? De descubrir una cuenta con 32 millones en Bélgica, de 15 diputados saltándose confinamientos, jugando con empresarios a quién sabe qué, y uno ya sabemos a qué jugaba. Ayuso es muy clara sobre esto. Teniendo en cuenta que el presidente del gobierno desprecia a la prensa y que solo responde cuando le conviene y donde le interesa, que nos explique cuántos diputados socialistas por Madrid hay implicados en estas fiestas del Tito Berni, que vemos como bien criticaba la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid y luego ni mascarillas. Le veo que en esas fiestas ni mascarillas. Claro, ahora vemos las imágenes, recordamos aquellos días lo mal que lo pasamos todos y resulta que estos estaban de puterío fino, como me dijo en la entrevista el mediador. El caso continúa, las dimisiones deberían ser muchas más a esta hora. Yo hoy recordaba en una televisión que, hombre, a Cifuentes por una crema, la que le cayó. Esto es peor que una crema, ¿no, Hugo? Hombre, no es que sea peor que una crema, es que es una barbaridad. Es una barbaridad, pero, por ejemplo, también es una barbaridad escuchar a Pachi López el otro día diciendo ¿y a ti qué te importa? Cuando un periodista en rueda de prensa le preguntaba algo tan lógico, y es a ver quiénes son esas 15 personas. Esas 15 personas que estaban en la cena con el Tito Berni. Porque, claro, es decir, yo a una cena que se me invita para intentar chantajear a un empresario, hombre, yo no iría, ¿eh? Escucha la versión original, Pachi López. Sí, portavoz, una duda. Yo quería preguntarle si van a seguir defendiendo la abolición de la prostitución con 15 diputados socialistas que presuntamente el mismo día que votaron a abolirla fueron a consumirla, según el mediador de la trama. Radicalmente sí. Y eso de los 15 diputados socialistas lo dices tú solo, ¿no? Vale. Dice Marco Antonio Navarro. Se ven con legitimidad. Gracias.
Señores, él era uno de los, Pachi López, es uno de los 27 diputados que aquel día 21 estaba ahí, estaba en el Congreso, porque había restricciones y solo podían ir un pequeño grupo. ¿Qué pasa? Que no le podemos preguntar el 21 de octubre del 2020 al salir del Pleno, ¿usted fue a contratar a algunos? ¿O usted fue a la cena con...? Están atacando la base del periodismo, que es hacer preguntas. No acusar, hacer preguntas, Hugo. Sí. Lo que es, ¿no? Sí, rápidamente, lo que es una vergüenza es que tengamos que ver, o sea, no es una vergüenza en sí mismo, lo que hace, por ejemplo, Eduardo Inda, que es ir ahí a Tenerife y preguntarle, este sí, este no, este sí, pero es una vergüenza que tengamos que ser los periodistas, que tenga que ser Eduardo Inda en este caso, quien vaya a Tenerife a interrogar y a saber quiénes son esas 15 personas que participaron, y que no sea el propio Pedro Sánchez, que no sea el propio Pachi López, que no sea el propio Partido Socialista el que, bueno, pues diga, mira, estos son los 15, y a estos les vamos a preguntar qué hicieron, por qué fueron, por qué estuvieron allí y de si después fueron de putas y de con cocaína, con drogas, sí o no. Es decir, eso es lo que tendría que hacer el PSOE, que tanto venía a regenerar la política, que tanto iba en contra de la corrupción, y ese mismo PSOE que fue el que le montó, recordemos, una moción de censura a Rajoy por culpa de la corrupción. Entonces, es una vergüenza que tengamos que ser nosotros, los periodistas, Eduardo Inda en este caso, quien vaya ahí a preguntar, este sí, este no, este estaba, este no estaba. Eso tendría que haberlo hecho Pachi López, el que decía, ¿y a ti qué te importa? Pues bueno, ese es el que tendría que haberlo hecho, claro. Pedro Sánchez y compañía. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Castillón Confidencial, en Decisión Radio. 8 de la tarde y el comentario de Francisco Camps, expresidente del Gobierno balear. Del año 2018, último del PP, al 2019, con Sánchez en diversas modalidades presidenciales, por moción de censura, en funciones, con Iglesias, se pasó de 40.000 millones de euros de inversión extranjera a 3.000 millones de euros. El efecto negativo es Sánchez. Paró la llegada de las empresas extranjeras, porque un gobierno socialcomunista ahuyenta las inversiones. En 2018, último año del PP, España fue el 9º receptor de inversión extranjera directa del mundo. Pero como en Venezuela, ahora son las propias empresas españolas las que se van. Inseguridad jurídica, leyes ideológicas, golpistas, terroristas y violadores en la calle. Inseguridad económica, apuesta por la subvención y no por la incentivación. Inseguridad fiscal, aumento arbitrario de los impuestos. Inseguridad internacional, un país amigo de los populismos. Debilidad del Estado y falta de proyecto país. Ya pueden dar las vueltas asamblearias que quieran, pero los comunistas ahuyentan la libertad y la empresa es libertad. Todo el mundo hablando de inversiones, hablando de qué está ocurriendo con la economía. Mire, vamos a hacer un repaso a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ferrovial se marcha a Holanda porque la cantidad impositiva ahí es mucho menor. Aproximadamente aquí una empresa que genere tanto como Ferrovial, de tanto dinero al año, está pagando entre un 45 y un 47% de impuestos. La tasa en esos países es tremendamente menor. En Países Bajos, entre un 20 y un 25. No les digo ya en Andorra un 10, claro. Y si se van ustedes a Irlanda, es de un 12%. Por eso en Irlanda está Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Amazon, PayPal, Nike, todas las que pueden están por ahí. Por esta causa, porque la tasa impositiva a empresas en España es tan alta, se deja de facturar en España al año 14.000 millones de euros. El caso concreto de Ferrovial, miren, Ferrovial el año pasado pagó de impuestos 1.569 millones de euros, 1.569, y dio trabajo a 24.000 personas. ¿Estamos en condiciones de decir adiós a esta empresa? ¿Qué imagen da España cuando una multinacional cuyo trabajo, el 85%, está fuera de nuestro país, se marcha? Ahora están construyendo el túnel debajo del Támesis, el metro de Sydney.
¿Qué imagen estamos dando cuando se van a Holanda y dejan de estar aquí cuando son españoles y su presidente Rafael del Pino también ha de huir de España? Escuchen lo que dicen algunos ministros, además de Nadia Calviño. Yolanda Díaz, vicepresidenta. Tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista. Es decir, que estemos observando hoy como sin rubor una empresa española nos diga que traslada su domicilio social a Holanda porque allí las condiciones fiscales son mejor. Estamos hablando de dumping fiscal y, por tanto, soy clara. Tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días, en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir. Ione Belarra, ministra. Yo creo que estamos ante un caso muy claro de dumping fiscal y creo que por eso tenemos que seguir trabajando con el resto de países europeos para generar una fiscalidad común, para evitar que se generen dentro de la Unión Europea paraísos fiscales que le hacen dumping fiscal a otros países, donde tratamos de impulsar una fiscalidad que sea justa, porque, quiero insistir, la fiscalidad es la condición de posibilidad de nuestros servicios públicos. Si hoy tenemos las ayudas públicas que se han desplegado, si hoy tenemos una sanidad pública que es, a pesar de los muchísimos ataques y privatizaciones que está recibiendo, una referencia todavía en el mundo, es gracias a esa fiscalidad. Yo creo que tenemos que exigir responsabilidad, que tenemos que mejorar los mecanismos para luchar contra los paraísos fiscales. ¿Es cierto eso, Ricardo? Gracias a esa presión fiscal tan alta, de las más altas de Europa por el volumen de ingresos, ¿tenemos la sanidad pública que tenemos? No, no es cierto. Porque si... Bueno, vamos a ver. Vamos a explicar las cosas bien. Es verdad que los impuestos y la carga de impuestos generan servicios de más calidad. Pero también España es lo que es gracias a las aportaciones que ha tenido de Europa a lo largo de la historia de los últimos 30 años. Es decir, España ha sido uno de los pozos donde Europa más dinero ha metido. Ahora en los fondos de la salida del COVID ha sido la que más, junto con Italia. Quiero decir, España es lo que es gracias a España, a los españoles que hemos pagado impuestos, pero sobre todo a lo que han pagado países como Alemania o Reino Unido en su momento, que nos han pagado, que nos han dado en forma de subvención o crédito. Yo te voy a dar, y te voy a poner una cosa muy clara. ¿Tú sabes que el único país de Europa que no ha pedido fondos de recuperación del tema del COVID ha sido Holanda? ¿Holanda? Mira, la gente ahora lo fácil es decir, hacen dumping fiscal y son paraísos fiscales. Sí, señores, pero no nos piden nada que les ayudemos. Ya. Es decir, ¿qué preferimos? Pilar Cernuda, tú has viajado por todo el mundo. Aquí nos dicen que pagamos pocos impuestos, pero tenemos la sensación que esto es un infierno. De todo, desde los autónomos, que estamos pagando 400 euros a lo que quieras. ¿Quién miente, no? ¿Por qué nos engañan? Mira, no es verdad, he vivido en Estados Unidos. En Estados Unidos, es verdad, la fiscalidad es muy fuerte, sobre todo cuando lo comparamos con la España de la época en que yo viví, pero tienes una barbaridad de descuentos por tu actividad profesional. Y en España ahora, en estos últimos años, en vez de incrementar esa posibilidad de desgravaciones por tu actividad profesional, están eliminándolas. Entonces, están poniéndonos trabas permanentemente. Yeah. Aquí luego lo que hay, mira, cuando has escuchado ahora a Belarra o a Yolanda Díaz, te dan ganas de gritar de ira. O sea, estos argumentarios que están dando los funcionarios de Moncloa, sobre todo el gabinete del presidente, a sus ministros, y que nos llegan a nosotros, es que a mí me da vergüenza ajena, porque es que son como patitos que van detrás de lo que le dicen, con los mismos ejemplos, con el mismo vocabulario. Hombre, no hay nadie en este gobierno que tenga discurso propio, sin necesidad de apartarse de esos argumentarios que son deleznables. Mira, llevamos unos días con el tema del famoso Tito Barney, que dicen los ministros exactamente las mismas palabras. ¿Qué pasa? ¿Que cree que el presidente y su gabinete, que no tiene un equipo capaz de tener su propio criterio, siguiendo lo que le interesa al presidente, pero con sus propias palabras? ¿Tú crees que de verdad Johnny Belarra sabe lo que es un dumping fiscal en Europa? Es decir, y luego mucho dumping fiscal. Pero ¿cuántos años lleva Europa diciendo a este gobierno, por ahí no,
por ahí no, que no tiene dinero. Cuidado con el déficit, cuidado con la deuda, cuidado con las pensiones. Sí, Mira, sí, yo no sé de economía nada más que justo el titular, pero tengo un sentido común. Vamos a ver, a mí me encantaría que nos pagaran unas pensiones inconmensurables, pero cuando no hay dinero, pues es una barbaridad que tú te apuntes éxitos como Podemita diciendo que se va a incrementar las pensiones muy por encima de lo que el gobierno puede pagar, como te está diciendo Bruselas permanentemente, que está pendiente de España más que de cualquier otro país europeo, preocupadísimo por las cuentas. Pero fijaros lo que va a pasar, me lo estoy inventando, pero estoy segura. En este momento, miles y miles de personas que están trabajando en España saben ya que si se piden una jubilación ahora y que tenga las características para poder tener esa jubilación, va a cobrar más pidiendo la jubilación que siguiendo trabajando. Es decir, que vamos a ver una sangría, claro, una sangría de dinero. Pilar. Claro, y yo no sé de economía, sé la micro, la doméstica. La compra de hoy sí, pero que me ha costado. Claro. Sí. Bueno, ya lo sé. Pero sales con 50 euros, Pilar, ¿y qué compras? Y antes salías con los mismos 50 y ¿qué comprabas? Hay una cosa importante que yo no era cuando decía lo del dumping fiscal. Lo que se calla, por ejemplo, son a los acuerdos especiales y que yo los apoyo, que se han llegado con empresas como Microsoft, Netflix, Amazon, para que se instalen en España. Se han llegado a acuerdos en las que estas empresas extranjeras, por venir aquí y generar puestos de trabajo, pagan menos impuestos que yo soy una empresa española. Sí, ellas no pagan el 25% de impuestos de sociedades. Y este gobierno es el que lo ha gestionado. Yo no lo critico por eso. Pero bueno, luego no vayas diciendo que Holanda hace dumping fiscal o que Holanda... Bueno, lo hacen ellos, Sí, hemos querido preguntar a un doctor y profesor en economía sobre lo que ha ocurrido con Ferrovial y en qué situación estamos. Es el comentario de Daniel Lacalle. Hola Albert, la decisión de Ferrovial de sacar la sede de España y llevarla a Holanda tiene sentido comercial, tiene sentido estratégico y tiene sentido empresarial y bursátil, desde luego. ¿Por qué? Porque desde Holanda es mucho más fácil, mucho más sencillo en todos los sentidos, fiscal y también regulatoriamente, llevar a cabo operaciones y expansión hacia Estados Unidos y otros países. Adicionalmente, Holanda está considerado como un país con una elevadísima seguridad jurídica y por lo tanto menor riesgo. El gran problema aquí ha sido, primero, la reacción del gobierno debería dar miedo a cualquiera, porque es una forma de reaccionar completa y absolutamente injustificada, atacando a las empresas y además considerando como si las empresas fueran suyas. Ferrovial no es del gobierno, ni de España, ni de nada. Es de los accionistas, de los bonistas, de los financiadores, ¿no? Y la verdad es que es muy preocupante lo que está ocurriendo. Hemos perdido 10.000 empresas en el último mes. Estamos todavía un 44,8% por debajo de los niveles de inversión extranjera de 2018. Cada vez se hacen menos operaciones en los mercados de capitales en España y lo que está ocurriendo es que hay un ataque constante a la libertad de empresa en el que desde las instancias del gobierno se le pone todo tipo de trabas y todo tipo de ataques a las empresas por llevar a cabo su proyecto, invertir y crear empleo. Por lo tanto, pues la decisión de Ferrovial es una decisión triste y el gobierno, en vez de estarse dedicando a atraer empresas y a hacer todo lo posible porque se queden las que están y vengan muchas más, lo que hace es atacar a las que están y frenar a las que quisieran venir. Daniel Lacalle, su comentario para este espacio. Muchas gracias. 10.000 empresas se han perdido en el último mes. Estamos, datos de Daniel Lacalle, 45% por debajo de los niveles de inversión extranjera desde 2018. Pilar, esto tiene que ver con el gobierno que tenemos, ¿no? Sin duda.
Mira, aquí estamos viendo los ciclos que se están sucediendo en España, y lo digo después de Felipe González, que ahí tuvo un equipo económico muy sólido. Los que vinieron después socialistas nos dejaban absolutamente devastados. Entonces ganaba el siguiente el PP, normalmente por mayoría absoluta. Y cuando ya estaba la economía empezando a recuperarse, inmediatamente volvían a la ideología, es decir, otra vez al PSOE. Yeah. Y venía el nuevo, que ahora es el que nos toca, que ha hecho bueno a Zapatero, que ya es difícil hacer bueno a Zapatero, pero está haciendo bueno a Zapatero. Y ahora todo el mundo mira hacia Génova, por Dios, que venga Feijóo y arregle este entuerto. Así llevamos, pero décadas. Claro, es que así no aguanta un país. Antes ponéis el ejemplo de Irlanda. Yo, porque mi hija vivió allí un tiempo, he ido mucho a Irlanda. Era un país que tuvieron que rescatarlo. Nos olvidamos que tuvieron que rescatarlo. Y mirar cómo están en este momento. Están atrayendo... Bueno, yo recuerdo cuando estaba allí mi hija, que fue hace 10 años... ¿Cómo apostaban por la tecnología? Es que en cualquier pueblo pequeño había un centro tecnológico de investigación. Entre eso y que han hecho las cuentas y que, pues han tenido unas políticas fiscales, pues allí están en este momento europeos de todo tipo y condición, desde pequeñas empresitas hasta grandes multinacionales que se han instalado allí por la seguridad jurídica que tienen, por la seriedad y por el rigor y por la fiscalidad, evidentemente. Pero aquí es que estamos, digo lo que decía al principio, es que vemos al empresario como el adversario a batir. Pues mire usted, a mí lo que me choca de todo esto y me sorprende para mal es que Calviño, que cuando se formó el gobierno de Sánchez, en el que muchos no creíamos, sobre todo los que le conocíamos, pero de repente vimos Marlaska, Calviño y Margarita Robles. Dijimos, bueno, son 3 personas serias, 3 personas competentes en lo suyo. Bueno, Marlaska ha sido un desastre. No tenía que ver con el juez que conocíamos ya antes. Pero Margarita Robles la conocíamos menos, pero venía con un bagaje profesional y un éxito económico en Bruselas brutal. Era una de las economistas más reconocidas. Pues Nadia Calviño. Ha sido un desastre. Pero hay cosas pero que, insisto, yo no pongo más que el sentido común. Hay como cierta abducción. Nadia Calviño es que parece de Podemos, es que ya no cuestiona nada. Mira, aquí hay una serie de ministros que los conoces a veces de antes y que los tenías de buena ley, y que ahora dices, ¿cómo es posible que hayan sido abducidos, seducidos por Pedro Sánchez? Sí. Y han aceptado cosas alucinantes, desde las leyes estas podemitas, trans, sí o no sé qué, hasta lo del CNI hace unos meses, decisiones económicas que, insisto yo, desde el analfabetismo económico, simplemente como sentido común, digo, esto se va a la porra como sigan así. Pero es que se está yendo. Total. Es que se está yendo. Y encima nos mienten. ¿No notas esa abducción, Ricardo, en muchos, Yo, más que abducciones, como una posesión, de verdad. A veces creo que el que está hablando no es ella, tiene la voz de Nadia Calviño, pero el que está hablando es Pedro Sánchez, que está dentro de la cabeza de Nadia Calviño. Es como, muy raro. Es una cosa increíble. Yo estoy con Pilar. Yo a esta mujer la había seguido, y más allá de que ideológicamente pues no coincidimos, pero era una persona con un sentido común impresionante y con un peso económico increíble. Y cuando lo oyes hablar ahora, pero es que no es ella, Lo que en una entrevista de esta mañana yo la oí hablar y decía, pero ¿dónde está Nadia Calviño? Estará escondida ahí en alguna parte de su cabeza. Estás escuchando Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Aprovechando que está aquí una mujer hecha y derecha, que no pide permiso, nunca lo ha hecho, sino que pide paso, como Pilar Cernuda, periodista de raza, yo quiero tu opinión. Secretaria de Estado de Igualdad, PAM. Aquí solamente hay un cuerpo de mujer disponible, aquí solamente hay una forma de ser mujer disponible, y tienes que aprenderla desde niña, que es no intentes reconocer ni saber cómo funciona tu cuerpo. No nos interesa que se sepa tanto que a lo mejor tú puedes tener placer de estas formas y sin embargo estas otras no van a ser tan placenteras aunque sean las habituales, ¿no? Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen no, prefiero la penetración antes que la autoestimulación, ¿no? Eso es verdaderamente habla de una percepción de la sexualidad que se traslada a todos los estereotipos que al final las mujeres terminamos sufriendo a lo largo de nuestra vida.
Es normal Pues mira, que una secretaria de Estado defienda la masturbación por delante de la penetración y de esta forma. Mira, es normal, ¿lo habías visto alguna vez? Me quedo con unas palabras que dijo ayer Margarita Robles, que es una señora, yo puedo coincidir con ella en muchas cosas y no coincidir en otras. Es una señora que tiene trayectoria, que tiene cabeza y que tiene principios. Ayer, presentando el libro de Julia Navarro, que estuvo bárbara la ministra, porque además como conoce muy bien a Julia Navarro y el libro sobre mujeres, pues dijo de todo. Y sin un papel delante, por un momento determinado, dijo, bueno, puso en valor por lo que era este libro, que es un libro verdaderamente, son biografías de mujeres que muchas de ellas nunca ni las conocemos, pues de filósofas, matemáticas importantísimas a lo largo de la historia, salen hasta las diosas griegas. Es un libro entretenidísimo. Bueno. Y decía Margarita, aquí hay de verdad mujeres que han hecho bandera de su condición de mujer, que han demostrado que pueden trabajar exactamente igual que los hombres, que no se han achantado cuando no se les reconocían sus méritos y que saben de verdad lo que es la igualdad, no como otras, y no voy a dar nombres, que no tienen ni idea de lo que es la igualdad y sin embargo dice, y normalmente no tienen idea de nada y se están presentando como adalides de la igualdad. La interrumpieron con los aplausos, no pronunció un solo nombre. Y allí estaba en primera fila, entre otros, Felipe González, y estaba Marichel Batet, y había allí cantidad de gente del PSOE bueno, Ya. Ay, es tremendo, sí, pero luego van al Consejo de Ministros y a chantar y aguantar y a veces a disculparse la pobre. Margarita hace 2 días hizo unas declaraciones durísimas contra esto. Bueno, pero ayer fue todavía más. Y luego, señores, Yolanda Díaz, el lenguaje inclusivo le ha jugado una mala pasada. Comprensible el caso Bankia, ¿no? 23.000 millones de euros que han recibido de los impuestos y de todos y de todas. Y va a decir los impuestos y las impuestas. Ricardo, ¿existe impuestas? No, ¿verdad? No. Bueno, sí, hay cosas que son impuestas, sí, pero tiene otra acepción, ¿verdad? Tiene otra acepción. Pero que es curioso, que están las ministras, porque también esta mañana oía a la ministra de Economía llamar a los ciudadanos contribuyentes. Se ha equivocado y ha dicho de ciudadanos. Le pasó a Sánchez en un viaje, lo tenemos por ahí, búscalo, lo de soldados, por favor. Yo quisiera, para finalizar, presidente, agradecerle de corazón el desplazamiento que hace usted desde Sofía hasta Soleil para estar conmigo y sobre todo para estar con los verdaderos protagonistas que son pues el destacamento de soldados y soldadas españoles que sin duda alguna... Por favor. Se quedó corto, tenía que haber dicho soldades también, soldades. Somos un país que, mira, no hay nada peor, o sea, tú puedes cometer un error, puedes meter la pata en algo, pero cuando haces el ridículo, eso no lo arregla nadie. Totalmente de acuerdo. ¿Y te has fijado que cuando hablan de corrupción solo hablan de corruptos, no de corruptos y corruptas? Bueno, y cuando hablan de los jueces machistas de la ley sí así, nunca ha dicho jueces y juezas. Y juezas, es decir... jamás, cuando la mayoría son juezas las que están... El inclusivo solo cuando les interesa y para poner en valor lo que les interesa. ¿Cómo me acuerdo de Alfonso Guerra cuando hace un par de años, cuando empezaron con esta historia del todos y todos, hizo unas declaraciones hoy graciosísimas, imitando cómo sería esa declaración con el lenguaje inclusivo, y era escacharrante absolutamente, porque Alfonso Guerra cuando quiere tiene muy mala baba y mucho ingenio, y era de verdad, si algún día lo puedes encontrar en Google, te mueres de la risa de lo que eran unas declaraciones largas siguiendo las normas del lenguaje inclusivo. No hay más tiempo, volvemos el próximo lunes. Aquí estaremos con información confidencial como cada semana de lunes a viernes. Gracias por estar ahí, por permitirnos ser libres, ofrecer información contrastada y tener distintas opiniones, que es importante para que ustedes se creen la que quieran, la suya propia. Gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, los amigos del canal de YouTube que cada día son más, suscríbete, y los que están en plataformas en Spreaker, Spotify, Fivox
y muchas más. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana, el lunes aquí. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.